Pututu Podcast. Voces de la pandemia por el coronavirus en Perú. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Pututu Podcast. Optamos nuevos formatos, ya no solo los mensajes de voz, sino también conversaciones con representantes de organizaciones y redes de Perú y Latinoamérica. Me encuentro con Óscar Salvatierra Bello, vocero de la Plataforma de Cultura y Vida Comunitaria de Lima Metropolitana. Gracias por estar aquí, Óscar. Nada, gracias a ti, Diego, por la invitación desde Pututu Podcast. ¿Qué planes tenían antes que llegara el coronavirus a nuestras vidas? Antes de la pandemia, normalmente nosotros al año tenemos una serie de actividades como plataforma, ¿no? Entre ellas hacemos un congreso cada año. Nos tocaba hacer el quinto congreso. Nos hubiese tocado hacer el tercer encuentro metropolitano de cultura y vida comunitaria. Nos hubiese tocado hacer el segundo precongreso nacional de cultura y vida comunitaria. Y nos estuviese tocando hacer también una serie de talleres, que íbamos a hacer unos talleres metodológicos, ¿no? Digamos que todo eso se estaba planeando desde noviembre, desde el año pasado. Y algunas cosas ya tenían que haberse implementado. Y todo eso se quedó en el aire, por un lado. Lo honesto es que recién lo estamos retomando. Imagínate que han tenido que pasar más de 100 días de la pandemia para volver a tocar el tema. Porque en plena pandemia la decisión fue no forzar nada, esperar un poco el tiempo y también, digamos, cómo va a estar cada compañero y compañera dentro de la plataforma. Las afectaciones de la pandemia creo que para todos ha sido diferente. Y la decisión fue no avanzar con algunas cosas así rápido y esperar un tiempo. Y recién es que hemos empezado nuevamente a retomar la agenda y obviamente con las transformaciones que van a tener. Y ha sido mucho lo que se ha dejado de hacer en el 2020 de lo que ya se tenía planeado aparte del 2019, ¿no? Eso es importante. Porque no sé si recuerdas, en el 2019 hicimos un cuarto congreso metropolitano de cultura y vida comunitaria, que fue muy grande, en realidad fue mucho más maduro, se hizo justo a inicios del 2019, ¿no? Y se planificó muchas cosas, ¿no? Para ver en el camino. Bueno, entre esas muchas cosas que se planificó, bueno, fue un congreso en el cual contó con participación de muchos funcionarios y funcionarias, ¿no? Estuvo una congresista. Entonces había muchas cosas que se habían planificado en seguimiento, pero también hay muchas cosas que antes de la pandemia también se transformaron, ¿no? Por ejemplo, invitamos a la congresista Glave para hablar puntualmente cómo es que desde, digamos, el Estado, cómo es que desde el Congreso se iba a trabajar una ley de cultura y vida comunitaria. Entonces, con ella se iban a entablar un montón de cosas, pero también vino este quiebre del Congreso. Tuvimos también a partir del cuarto Congreso una serie después de reuniones con los regidores encargados de la Comisión de Cultura de la Municipalidad de Lima. Porque muchas veces se suele solamente hablar de la incidencia con el funcionario, con la funcionaria que tiene el cargo de gerente, subgerenta, pero también, digamos, hay otros actores dentro de los gobiernos, en este caso los regidores, que también tienen, digamos, cargos, voz y voto en algunos temas de cultura. Entonces, íbamos a empezar a tener estas conversaciones, ¿no? Y así un montón de cosas que se habían planificado a partir de enero del 2019 y que ya estaban corriendo, se truncaron, como te digo, un momento por el cambio del Congreso y después con la pandemia. En medio de la pandemia, ¿no? ¿Qué han estado realizando? ¿Qué acciones han estado tomando? Ahorita en un primer momento es ver cómo reconfiguramos nuestro andar. Eso es importante, ¿no? Cómo hemos tenido siempre en la plataforma, tenemos reuniones periódicamente, una vez al mes mínimo. Entonces a veces nos vemos en cada 20 días, ¿no? Y un poco es para dos cosas, ¿no? Uno, para afianzar los lazos, porque la plataforma tiene dos objetivos muy importantes, que es por un lado articular y por otro lado la incidencia. Puntualmente en plena pandemia o en plenos días de cuarentena, a lo que nos hemos abocado mucho es que nosotros recién desde este año, casi a mitad del otro año, es que ya somos puntos de cultura. Porque antes el programa de puntos de cultura no tenía todavía la posibilidad de que las redes ingresen. Y hemos empezado a hacer un poco de, digamos, de incidencia y de seguimiento de las acciones de puntos. Hicimos una carta, hicimos una reunión, impulsamos a hacer una reunión junto con otros puntos hace menos de 2 meses, justamente para saber cómo estaba trabajando el programa en plena pandemia. Entonces, digamos que mucho del enfoque que hemos tenido de trabajo de incidencia en la pandemia como plataforma se enfocó en un primer momento para ver qué estaba pasando en el programa de puntos de cultura. Y te hablo de esto antes del decreto de urgencia, porque antes del decreto de urgencia, creo que todos sabemos que ha habido unos silencios bárbaros de parte del ministerio, ¿no? En general, en cuanto a su acción. Entonces hicimos esta primera acción, que fue interesante porque fue generar una reunión de puntos de cultura, en la que participaron muchos puntos de cultura, y luego de eso fue generar una carta con una serie de preguntas puntualmente para resolver y saber qué es lo que estaba haciendo el programa en estos 100 días, ¿no? Casi como 100 días fueron 100 días antes del decreto de urgencia, casi. Entonces la pregunta fue, ¿qué habían hecho? Fue público, está por muchos lados publicada la carta,
Y eso, digamos que ese ha sido nuestro enfoque en ese momento de pandemia, por un lado, si es que, digamos, tuvimos que seguir con la incidencia, y por el otro lado es seguir, digamos, articulando hacia adentro y fortalecernos y escucharnos, que es muy importante porque al final, digamos, somos casi 13, 14 organizaciones en la plataforma, y digamos que nadie ha estado ajeno a que de alguna u otra manera el virus haya afectado directo e indirectamente a cada uno de nosotros. Entonces, ha sido como tener reuniones un poco de soporte, de seguir viendo y de no romper estos lazos, ¿no? Digamos que eso ha sido estos días de pandemia, ¿no? Y hemos transformado toda esta planificación que habíamos hecho en lo presencial para lo virtual, ¿no? Y ahí hemos hecho estos mapeos, entonces vamos a retomar nuevamente cosas como te conté, vamos a retomar el tema de la ley de cultura y vida comunitaria, estamos calendarizando eso, vamos a retomar el quinto Congreso Metropolitano de Cultura y Vida Comunitaria, ¿no? Eso sí pasa para el otro año, definitivamente 2020 no va a suceder. No va a suceder tampoco ni siquiera en lo virtual ni en lo online, porque también creo que hay cosas que sí tienen que pasar al tema del contacto físico y esperamos que en el 2021 mejores las condiciones para generar un quinto congreso, ¿no? Igual, los encuentros metropolitanos pasan, y lo que sí va a haber este año, vamos a hacer talleres. Eso sí, estamos armando algunas presentaciones de hacer talleres y acciones que vayan desde digamos, lo online, y también ver qué cosas podríamos seguir con el tema de la incidencia, ¿no? Todavía creo que ahí está todavía muy el tema del terreno del hacer, desde los funcionarios en el tema de cultura, creo que todavía no ha tenido mucho progreso, ¿no? A pesar de tener un decreto de urgencia que ya está allí, pero no se sabe mucho más de lo que está pasando, ¿no? Han habido un montón de reuniones, hay mesas, pero todavía todo sigue siendo un poco incierto en cuanto al accionar del ministerio. Ya salió publicado el Plan Nacional de Cultura, ¿no? Y ahorita lo que toca ver es observarlo, ¿no? Ver por dónde va, ¿no? Ya hay unas primeras observaciones, hemos tenido una primera observación ya al tema de, hay digamos, una reducida mirada al tema de la cultura, se está dejando de lado los temas de los pueblos indígenas, entonces, cosa que sí estaba en el proyecto anterior. Entonces ahí, ahorita va a tocar revisar eso nuevamente, porque creo que la misma coyuntura está haciendo de que no debemos dejar de participar, ¿no? O sea, creo que esta pandemia tiene que exigir lo mejor, digamos, del Estado, pero no solamente dejar al Estado sin la participación de la ciudadanía, ¿no? Y es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? La pandemia también está, primero de que no es que nos está mostrando cosas sorprendentes sobre lo mal que estaba el sistema, ¿no? Nos está haciendo repensarlo o nos lo hace ver con mayor crudeza, ¿no? Y se habla desde diferentes tipos de replanteamientos, ¿no? Replanteamiento de los vínculos laborales, comunitarios, el diseño de las ciudades. ¿Cómo imaginan, o incluso lo puedes decir a título personal, ¿no? ¿Cómo imaginas en un contexto pospandémico el rol de las organizaciones de cultura y vida comunitaria? Allí hemos estado, todavía no hemos llegado a ese punto de análisis en la plataforma, ¿no? Pero sí, digamos, sí estamos preocupándonos un poco de qué viene luego, ¿no? Que hemos visto que hay demasiado, ahorita por ejemplo, el tema del control, que es una cosa que no está sucediendo, que digamos que no está viéndose todavía como discusión, pero está. Entonces creo que hay bueno, de manera personal y también como plataforma, el tema nos preocupa un poco cómo es el tema del control que está sucediendo de parte del Estado, de parte del gobierno, de parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, cómo eso de repente puede menguar digamos, en nuestro actuar como sociedad civil organizada. No solamente a plataformas, sino a muchas otras organizaciones, ¿no? Porque puede pasar de que esta pandemia termine de repente, digamos, pasándonos factura en cuanto a las formas como de organización que tenemos, ¿no? Ahorita he visto chévere que se están formando un montón de redes, eso me parece genial, pero hay que ver también justamente a cuál va a ser el horizonte en común, ¿no? Sin homogenizarnos, de todo este trabajo de sociedad civil que se está forjando, ¿no? Y el temor que tenemos es el temor, a más que nada, a que se ponga más crudo el tema de control. Eso sí es importante, ¿no? O digamos, o que se ponga más crudo el tema de cómo es que el Estado va a mirar algunas cosas de manera un poco más autoritarias o de manera más totalitarista, así decirlo, ¿no? Esa es la primera preocupación que tenemos, ¿no? Sí creemos en que lo presencial va a ser primordial, ¿no? Pero claro, sabemos que lo presencial ahorita está atado a muchas cuestiones, desde una vacuna, desde normativas, entonces hay que ir también, todavía hay que ir viendo cómo es que va a venir este momento de lo presencial. Pero sí creo que lo que hay que seguir fortaleciendo es el tema de la sociedad civil organizada. Y eso es un tema, como te dije, que sí nos preocupa por el excesivo control que se está viendo, ¿no? Y que es un control que después también pasa a la sociedad civil, ¿no? Creo que en plena pandemia, cuando estuvimos en cuarentena, había esta cosa de que el vecino que tiraba dedo al otro vecino porque lo veía en la calle. Entonces hay un control que está pasando desde el Estado a la ciudadanía. Y a veces de manera, creo, hasta normalizada,
y que eso sí nos preocupaba un poco, hemos hecho un poco digamos, de reflexiones sobre ese tema, pero claro, ¿cómo abordas eso si seguimos todavía encerrados de cierta manera, ¿no? El siguiente año ya vienen en menos de 6 meses, ¿no? O sea, no es ahorita. O en el Perú es de crisis permanente, ¿no? Así que creo que también se avecinan, así como hay nuevas formas de preocuparnos y de que vamos a tener ciertas amenazas, incluso de empresas o de intereses políticos antidemocráticos o poco democráticos, como les querramos decir, es que de nuevo el camino es cuesta arriba. Sí, de repente por ahí debería haber una reflexión mayor de la ciudadanía en que mucho del trabajo que se hace cuando uno se articula, cuando uno genera redes, cuando uno genera este tipo de espacios donde te encuentras con otras voces, es que, bueno, tiene un carácter político, ¿no? No solamente te juntas porque te cae bien el pata o la pata que está a tu costado, ¿no? Sino hay un carácter político, hay un carácter justamente de disputa, de poderes, digamos, en este caso con el Estado, en este caso con los gobiernos, ¿no? Entonces, y a veces eso es lo que no se quiere reflexionar, no sé, de repente estoy especulando, o eso es tal vez lo que a veces no termina de madurar mucho en algunos espacios, ¿no? Que al final nos juntamos porque es un tema de, más allá de afinidades, es porque hay un componente político detrás, ¿no? Eso, bueno, y eso lo tenemos claro en plataforma, ¿no? Como dije, los objetivos son la articulación, que ya de por sí creo que es un eje político fuerte, ¿no? El articularnos, y la incidencia, ¿no? Cada vez que tenemos reuniones siempre decimos, ¿no? O sea, este es un país que desde el fujimorismo rompió las oportunidades de que la gente se juntara. Hubo momentos en que en los gobiernos, desde Fujimori, pucha, si te veían más de 5 o 6 personas juntadas en el parque, en una esquina, ya eran, digamos, sentenciados de ser, digamos, desde subversivos para arriba, ¿no? Entonces, había una fractura, digamos, del tejido social, había una fractura, digamos, digamos, de toda esta forma de entablar relaciones que cuesta, ¿no? Y a veces cuesta también hoy en día retomar eso, ¿no? Y yo sí siento nuevamente, en lo personal, es que de repente esta pandemia pueda volver a tener pueda volver a generarnos nuevamente esta decaída en las formas de volver a juntarnos o articularnos. Ojalá que no, pero a veces hay que también pensar por ambos lados, ¿no? Sin ser tan, no sé, pues, tan conspiranoico, ¿no? Pero puede pasar. Gracias por esta conversación, Oscar, y te mando un gran abrazo. Espero que sea en persona pronto. Listo, cuídate. Chao, chao. La portada principal del podcast, la misma que aparece como foto de perfil en todas sus redes, es una intervención a cargo de Susana Tejada López sobre el dibujo titulado Chasqui, del libro Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, de Felipe Guamampoma. Pututu Podcast es un proyecto ideado y producido por quien les habla, Diego de la Cruz. La mejor forma de apoyar este proyecto es suscribirte, comentar este episodio, recomendarlo y darle like o corazón para ganarle el algoritmo. Puedes suscribirte para recibir nuevos episodios en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube y Facebook, así como otras plataformas para escuchar podcast. Visita la web pututu.p para otras novedades e iniciativas. Y si está en tus posibilidades, quédate en casa y lávate las manos con frecuencia.